Muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría, antes de dar inicio a este webinar, un agradecimiento a la licenciada Rebeca Sánchez Andín, quien es la directora general del DIF de la Ciudad de México, por permitirme este espacio, también por ser parte de este ciclo de webinars, el cual, bueno, me siento honrado de poder formar parte de un cartel en el cual se encuentran diversos profesionales, grandes y grandiosas profesionales en materia de salud mental y derechos humanos, psiquiatras, psiquiatras, médicas pediatras, todas y todos ellos pues, pertenecientes, ¿no? A la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, IMSS Bienestar. Entonces, pues bueno, para mí es un gran honor poder ser parte de este ciclo de webinars. También me gustaría dar un pequeño preámbulo de quién soy yo. Bueno, ya dijeron que soy Giovanni Morán Recendis, pero pues bueno, ¿a qué me dedico? Soy psicólogo clínico, organizacional. Me encuentro aquí en el DIF de la Ciudad de México, en la Dirección de Programas a Niñas, Niños y Adolescentes, Zona B, en la cual yo tengo la oportunidad de poder coordinar la estrategia de prevención y atención a la salud mental y o por consumo de sustancias psicoactivas en infancias y adolescencias. Esto me ha permitido, y nos ha permitido, porque hablo por todo el grupo de personas que se encuentran aquí conmigo, trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, sociólogos, promotores de salud, los cuales pues de manera diaria tenemos la oportunidad de tener contacto con estas infancias y adolescencias que están o ya tienen trastornos de la salud mental, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de desarrollar planes de intervención para trastornos del neurodesarrollo, como es el TDAH, el autismo, la discapacidad intelectual, pero me llama a mí de manera muy particular la atención que sigue llegando cada día más y más niñas y niños con trastornos de la conducta, con trastornos desafiantes o lo que se les llama trastornos negativistas desafiantes. Y estos dos trastornos, pues justamente, ¿no? Conllevan conductas delictivas y esto no solamente los hace disfuncionales en todas sus áreas sociales, familiares, comunitarias, sino que todavía conllevan hasta un tema legal. Entonces, pues para mí, de verdad, es una gran oportunidad de poder visibilizar estos trastornos, de poder concientizar la importancia que se tiene de identificar, de detectar de manera oportuna, porque no es de la noche a la mañana que una niña o adolescente tenga este tipo de afecciones. Tengamos las herramientas, ese es mi objetivo del día de hoy, que ustedes tengan las herramientas para que puedan identificar, detectar de manera oportuna y saber después qué hacer, ¿no? Entonces, les voy a permitir compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación que les preparé el día de hoy, la cual tiene por título Conductas antisociales y delictivas en infancias, en la cual vamos a hablar de manera muy rápida, en estos 45 minutos, de definiciones. Y cuando hablo de definiciones, quiero decir, vamos a hablar de trastornos. Bueno, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es la salud mental? Y por supuesto, pues con ese piso de conceptos vamos a poder ahora sí enfocarnos a la clasificación de los trastornos, en específico, como les comentaba, pues de la conducta, de conductas delictivas, desafiantes. Vamos a ver también qué factores influyen en el desarrollo de estos trastornos, cuáles son los síntomas, signos, el cuadro clínico que se debe de saber, que se debe de aprender uno de manera muy particular, que es el trastorno negativista desafiante, que es el trastorno de la conducta, eh,
cómo se puede diferenciar de algún otro trastorno o trastornos. Después, qué comorbilidad existe entre estos trastornos negativistas desafiantes y de la conducta con otros trastornos, ya sea del estado de ánimo, bipolares, de la ansiedad, etcétera, ¿no? Porque la comorbilidad justo es el que un individuo tenga más de un trastorno y que estos trastornos, pues justamente se correlacionen entre sí. Y al final, pues hablaremos de diagnóstico y tratamiento, ¿no? O sea, ¿a dónde lo llevo? A donde yo lo esté llevando, ¿qué deben de hacer? ¿Cuál es la buena práctica? Buenas y malas prácticas de atención. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ahora sí comenzar ya de lleno, pues vamos a hablar de lo que es la salud mental, la definición básica. Pero para dar la definición básica de lo que es salud mental, me remonto a la definición de lo que es salud. ¿Qué es salud? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es este estado de completo bienestar físico, mental y social. Muy importante, entonces, entender que este equilibrio, ¿no? Entre mi mente, mi cuerpo y mi alrededor es lo que me da salud. Y ojo, no la ausencia de afección o enfermedad. No decir, no comentar, estoy enfermo, no tengo salud. O viceversa. Tengo, más bien, pues vaya, no estoy enfermo, por ende, pues tengo salud. Eso no es el estado de bienestar total para poder hablar de tener buena salud. Esto es sumamente importante entenderlo porque forma parte o es complemento de la definición de salud mental, que esta definición que yo traigo aquí es de la Ley General de Salud, de la Ley General de Salud de México, la cual fue reformada en materia de salud mental en mayo de 2022, no tiene mucho, y que nos deja esta definición que dice, la salud mental es un estado de bienestar físico, mental, emocional y social, ¿no? Que prácticamente pues, es la definición que nos da la OMS de lo que es la salud. Pero dice, ojo, determinada por la interacción del individuo con la sociedad y vinculada al ejercicio pleno de los derechos humanos. O sea, aquí subrayo el tema de vinculada al ejercicio pleno de los derechos humanos, porque estamos hablando que el mismo Estado, el Estado mexicano, está reconociendo que la salud mental, sí, puede estar determinada, influenciada y afectada si no hay un ejercicio pleno de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Estado mexicano, tengo que garantizar el acceso a servicios de calidad desde una perspectiva de derechos humanos. Tengo que garantizar no solamente que haya servicios, que se entienda en la práctica que ya no debe de haber prácticas coercitivas, no científicas. Por ejemplo, de estos casos de modelos residenciales en donde una persona que tiene un trastorno de la salud mental puede ser anexada y donde reciben malos tratos. Por eso les comentaba métodos coercitivos, ¿no? De electroshocks, que las cubetadas de agua, que la privación, obvio, de la libertad, que la privación de los alimentos, vaya, prácticas inhumanas y que lo peor de todo es que ni siquiera sirven. Entonces, este es el subrayar la vinculación al ejercicio pleno de los derechos humanos va a permitir una transformación de la atención. También nos habla de las adicciones, porque dice, vinculada al ejercicio pleno de los derechos humanos, punto y coma, y por adicción se debe de entender, ¿no? Que es una enfermedad física y psicoemocional
que crea una dependencia o necesidad, ya sea una sustancia, actividad o relación. Esto quiere decir que la salud mental debe de atenderse de la mano con la adicción o las adicciones. O sea, que no puede verse de manera aislada las adicciones. Ah, tú tienes problema de consumo de sustancias psicoactivas, te anexo. ¿Por qué te voy a anexar? Porque sé que ahí no vas a tomar, sé que ahí tú vas a estar privado de tu libertad para que no vayas a la esquina y te compres tus cervezas. No, la adicción es un problema de salud mental que se tiene que ver de la mano. ¿Y quién ve esto? Profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Entonces, es una definición muy completa, muy integral y sobre todo con una perspectiva de derechos humanos. Prácticamente nos deja mucho que replantear, sobre todo a nivel políticas públicas, sobre todo a nivel administración pública, ya en la práctica de las mismas, y por supuesto que se garantice que la salud mental sea un derecho humano. Entonces, pues bueno, esta es la definición de salud mental. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que es un trastorno. Ya hablamos de lo que es la salud mental y cómo está y con qué elementos puede ser influenciada la misma. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Cuando ya no tengo salud mental, pues bueno, tengo un trastorno y un trastorno justamente es un síndrome. ¿Qué quiero decir esto? Es un conjunto de síntomas que van a alterarme clínicamente en tres áreas. En mi área cognitiva, en pensamiento, en mi forma de regular las emociones y tercero, en mi comportamiento. Cuando ya hay una alteración significativa de estas tres cosas, hay un trastorno de la salud mental. Pongámonos a pensar en la ansiedad, por ejemplo, cuando tenemos este estado cognitivo de sobrepensar y tener pensamientos catastróficos a futuro, etcétera, tener conductas que justamente no son normales cuando se tiene ansiedad y cuando no son normales, quiero dejar en claro se empieza a tener entumecimiento de las piernas, de los brazos, y entonces uno tiene que estar caminando de un lado a otro para medio regular esos signos y síntomas. Y entonces emocionalmente uno también empieza a sentirse bajoneado porque empiezas a sobrepensar las cosas. Vaya, por ejemplo, ahí, la ansiedad, la ansiedad es normal, que la ansiedad ni siquiera podemos hablar que es mala. La ansiedad es innata al ser humano. La necesitamos. Pero cuando ya hay una alteración clínica en estas tres áreas y que aparte de todo me vuelvo disfuncional en todas mis áreas en las cuales me desarrollo, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi comunidad, ya se vuelve un trastorno. Esa es la delgada línea que existe. Entonces, hablar de trastorno, pues es hablar de signos y síntomas que van a alterar clínicamente mi estado cognitivo, mi regulación emocional y mi comportamiento. Nosotros, el día de hoy, vamos a ver de manera particular trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Esta clasificación conlleva a 5 trastornos muy específicos, como son el trastorno negativista desafiante, el trastorno de la conducta, el trastorno explosivo intermitente, la piromanía y la cleptomanía.
¿no? Ustedes observen la lámina, analícenla si tienen la oportunidad más o menos de conocer estos trastornos. Y vaya, estamos hablando de una clasificación en la cual la desregulación emocional y la falta de control, pues es la característica de estos. ¿Qué factores entonces influyen a que una persona pueda tener una mala salud mental y llegar a un trastorno, por ejemplo, disruptivo del control de la conducta? Pues bueno, aquí hablamos de cuatro factores. Uno, los factores genéticos, porque sí, genéticamente podemos haber heredado o de manera prenatal también una predisposición a tener un trastorno de la salud mental. Sí, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque también puede haber un tema fisiológico. Y cuando hablamos de fisiología, estamos hablando de esas estructuras cerebrales en las cuales se llevan a cabo todos estos procesos cognitivos, conductuales y emocionales. Un ejemplo sería el sistema límbico ubicado ahí en la parte casi central del cerebro, a través del cual se genera todo el tema emocional, de regulación, etcétera. Ese es otro factor que influye. El tercero de ellos va a ser la personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, tenemos que detenernos a entender lo que es el temperamento y el carácter, que el temperamento justamente va a ser esta parte heredada, genética del cómo soy. Y cuando hablo del cómo soy, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas niñas, niños podemos conocer que desde muy chiquititos sabemos que son bien aventados, que les encanta saltar, que les encanta exponer, pasar adelante, vaya, ¿no? Muy extrovertidos? ¿Y cuántos también ya desde muy chiquitos sabemos que son más aislados, muy introvertidos, ¿no? Que les gusta a lo mejor jugar solitos, no estar con todos. A eso es lo que llamamos temperamento, algo con lo que ya nacimos. Y el carácter es lo que aprendemos. El carácter, por eso se le llama forjar el carácter, pero no es forjar, más bien es educar. ¿Por qué? Porque si un niño, ustedes imaginen, 3, 4 años, empieza a entender que el castigo es la única forma a través de la cual se resuelve un problema, ustedes imaginen el carácter que va a forjar o que va a entender que es. De ahí viene el cuarto factor, que es lo socioambiental. ¿De dónde voy a aprender yo? Desde prácticamente desde que nací, de todos los medios ambientes en los cuales yo me desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Mi familia, mi comunidad, mis compañeros. Si nos vamos todavía más arriba a nivel social, ¿no? Desde mi forma de gobierno. ¿Y qué quiero decir con esto? No es lo mismo, ¿no? Un país musulmán a un país como el nuestro. Son diferentes valores sociales, son diferentes normas. Tienen un sistema religioso, tenemos un sistema religioso diferente. Sí, pero hablando, por ejemplo, aquí en México, ese sistema religioso, esos valores sociales mexicanos, nuestra forma de gobierno, va a influir en mi forma en la que voy a aprender a ser quien soy. Interacción social es igual a aprendizaje, diría, y aquí lo pongo en la lámina Lev Vygotsky, ¿no? Psicólogo del desarrollo humano. Entonces, estos cuatro factores van a estar presentes durante toda nuestra vida y van a influenciar nuestra salud mental. Ahora bien, nos vamos a meter ya de lleno a entender los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Ojo con estos cuatro síntomas que les pongo aquí. ¿Por qué? Porque hablamos que la clasificación general es disruptivos del control de los impulsos de la conducta. Ojo, pero dentro de esa clasificación hay 5, ¿no?
Pero de manera general, esos 5 trastornos y esta clasificación va a tener estas características. Una, problemas de regulación emocional y o conductual. No se tiene la capacidad de poder seguir reglas, normas, y por tal motivo voy a estar enfadado, enojado con la vida, enojado con todas, todos. Prácticamente no puedes tú tener un freno tanto para decir esto está bien, esto está mal, no lo tengo que hacer, como un freno emocional, o sea, dejarse llevar. Segundo, agresiones que violan los derechos de los demás. Justo, ustedes imagínense, al no tener este freno de mano que me dice, sabes que esto está bien, esto está mal, no lo hagas porque te va a pasar esto, lo otro. Hay una agresión hacia los demás. Hay bullying, son niñas, niños que esto es al revés de lo que comúnmente se visibiliza, ¿no? Del bullying como las niñas y los niños que son víctimas, claro, pero aquí estamos hablando de los victimarios. Conflictos con las normas y la autoridad, como les repito, hablar de normas y autoridad con estas niñas y niños, pues es prácticamente una jaula que ellos ven muy pequeña y que tienen que salir y romper. Y pues la imposibilidad para crear y mantener relaciones sociales, ¿no? Ustedes se imaginarán que al no respetar a los demás, que al violentar a los demás, que al agredir no solamente físicamente, también verbalmente a los demás, pues bueno, prácticamente me hace ser o estar aislado de los grupos sociales en los cuales me puedo desarrollar, en este caso en las infancias, pues ustedes imaginen a esas niñas y niños, ¿quién los va a querer? ¿Quién se va a querer juntar con ellos? Entonces, estos 4 síntomas son muy importantes que los identifiquen, que los tengan siempre en mente, que si estos 4, aunque sea uno, 2 de ellos, pudiera llegar a tener su niña o niño, ojo. ¿Por qué? Porque ahora sí entramos de lleno al trastorno negativista desafiante. Bueno, ese trastorno es muy curioso porque la desregulación emocional que tienen ellos es tal que tienen sentimientos negativos prácticamente hacia todo. Y hablo de sentimientos, ¿por qué? Porque es este patrón de enfado, de irritabilidad, de actitud desafiante y de venganza. Ese patrón es el que identifica a un niño con este trastorno. Ustedes dense cuenta, realmente son emociones y sentimientos, o sea, los viven a flor de piel, pero viven a flor de piel esas emociones y sentimientos de rencor, de enojo. ¿Y qué pasa? Pues bueno, son niñas y niños, como aquí podemos observar en los puntos, que van a perder la calma, que están enfadados, que son susceptibles a molestarse por cualquier cosa que se les diga, que van a discutir siempre, siempre con las figuras de autoridad. Y cuando hablamos de figuras de autoridad, va a ser papá, mamá, abuela, tío, profesor, profesora, directivo, cualquier persona mayor a ellos que les imponga alguna regla o que les ponga alguna restricción, van a discutirla, van a desafiar justamente su autoridad, no van a estar de acuerdo, van a molestar a los demás. Son niñas y niños victimarios en tema de bullying. Ojo, victimarios sí, pero también víctimas. ¿Y víctimas por qué? Porque a veces se cree que son los niños problema, pero más que niños problemas son niños que ni siquiera han sido diagnosticados y que tienen una problemática de salud mental. No es que seas un problema
para la escuela. Es que es un niño que ha sido invisibilizado por esas conductas a tal grado que ya está señalado como el victimario, sin previamente haber sido evaluado, escuchado, identificado. También estos niños, pues bueno, van a culpar a los demás de su mal comportamiento y como les comentaba, pues bueno, siempre se van a mostrar rencorosos o vengativos. Aquí pongo una nota en la cual hago hincapié que dice, en infancias menores de 5 años el comportamiento debe aparecer casi todos los días. Entonces estamos hablando que todo este síndrome, ¿no? Conjunto de síntomas, pues los menores de 5 años lo van a tener casi a diario. Pero cuando tienen ya 5 años o más, bueno, aquí les pongo la nota, puede aparecer mínimo una vez a la semana, pero pueden tener todos los días, 2, 3 veces a la semana, uno, pero se cumple con todo esto. Y bueno, ya estamos hablando, ahora sí, que tiene un trastorno negativista desafiante. Entonces, tengan en cuenta estos signos y síntomas del negativista desafiante. ¿Por qué? Porque ahora pasamos al trastorno de la conducta. Dense cuenta cómo el negativista desafiante tiene un tema más de desregulación emocional, porque vive a flor de piel, ¿no? Las emociones negativas. Los de la conducta van a seguir un patrón, como bien lo dice el mismo trastorno, más conductual. ¿Qué quiero decir? Estos no sienten, no sienten empatía, tal vez por lo que están haciendo. Simplemente lo hacen. ¿Por qué? Va a ser un patrón de agresión a personas y animales, un patrón de destrucción de la propiedad, y cuando hablo de la propiedad no hablo de bienes inmuebles, hablo de cualquier cosa que sea de alguien más, el engaño, el robo y el incumplimiento grave, por supuesto, de las normas y de las reglas y de las leyes. No, hablar de agresión a personas es amenazar, acosar, intimidar, iniciar peleas. En su caso, o en algunos casos, niñas y niños que utilizan ya armas para provocar daños, ya con un dolo. Ejercer, ese es un tema muy especial, el ejercer la crueldad física, ya sea a otros niños, a otros pares o a animales. El robo, ojo, y pongo hincapié ahí porque ese signo, ese síntoma de ejercer crueldad en contra de los animales es un foco rojo instantáneo. El robo, ya sea con víctima o sin víctima, y cuando hablo con víctima o sin víctima, es yo hurtar sin que se den cuenta o de plano robarle a la persona. Eh, Traen temas de gustos también a veces por el fuego, hablando de la piromanía, si ustedes recordarán, es un trastorno disruptivo y del control de la conducta, la piromanía. Entonces también forma parte del tema del fuego aquí en los trastornos de la conducta, la destrucción deliberada, o sea, agarrar las cosas de los demás para destruirlas. También el tema de engañar para obtener las cosas, para obtener cualquier cosa que él quiera. Salir por las noches, no pedir permiso. Ustedes dirán, sí, son niñas y niños, sí, pero son niñas y niños que no hacen tal caso por esa norma, que a veces ni siquiera están en la casa en las noches. Y pues bueno, ya el malestar en todas las áreas de funcionamiento social. Prácticamente esas niñas y niños podrán eh, ser aislados por cualquier grupo social en el que se encuentren, ya sea en la comunidad, ya sea, que, que también es importante recalcar, y aquí hago la nota al final, si son niñas y niños o adolescentes o adolescencias que tienen una falta de remordimiento, carentes de empatía y de afecto superficial. Por eso yo les comentaba la diferencia en los dos trastornos, ¿no? Uno es muy emocional, que conlleva como resultado conductas antisociales, ¿sí? Y este es
no siento, carezco de empatía, no me importa lo que sientan los demás. Simplemente lo hago porque o me gusta o simplemente lo hago porque puedo, ¿no? Aquí esto de afecto superficial eh, son casos en los cuales pareciera que tienen, o más bien las emociones, ¿cómo podría explicarlo? Parece que mienten cuando se emocionan. ¿Qué quiero decir? Pareciera que están felices, simplemente sonríen. Y para ellos el ser feliz tal vez solamente sonreír. A lo mejor ni siquiera acaban de entender las emociones. Entonces, este trastorno también es muy característico a partir de los 5 años, para que estemos en el mismo entendido que el trastorno negativista desafiante, 5 años y puede durar hasta prácticamente la adolescencia. Después, pues bueno, también tenemos que ser conscientes que estos dos trastornos pueden llegar a tener comorbilidad, o sea, que el mismo niña o niño o adolescente tenga el trastorno de la conducta o el trastorno negativista desafiante, más depresión, ansiedad, algunas tienen temas psicóticos, ideas delirantes, alucinaciones, también puede llegar a tener una comorbilidad con temas bipolares, puede llegar a tener una comorbilidad y parece es una simbiosis a veces perfecta, desafortunadamente, con el consumo de sustancias psicoactivas, porque ustedes, y pongamos un ejemplo, ¿no? Estas alteraciones conductuales, como vimos, pues, también te dejan solo. Usted imagínese que nadie te quiera por cómo eres, por cómo actúas, pero tú no sabes el por qué está bien o está mal, simplemente lo haces. ¿Y a qué nos lleva esto? A consumir sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas permite evadir la realidad. Entonces, es una simbiosis perfecta y también hay una comorbilidad con el TDAH, con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y es que no pueden ni siquiera aprender, no pueden poner atención. Entonces, estas son las comorbilidades que se puede llegar a tener con el trastorno negativista desafiante y con el trastorno de la conducta. Ya identifiqué, ya detecté, apunté, creo que calza. Mi hija, mi hijo, mi sobrino, mi sobrina, mi vecinito. Creo que lo que está diciendo este psicólogo más o menos calza y cuadra. ¿Qué hago? Necesitamos tener en cuenta 4 puntos para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Uno, tener un diagnóstico multidisciplinario. Y cuando hablo de un diagnóstico multidisciplinario, significa que tiene que pasar por un psicólogo y que tiene que pasar por un psiquiatra. Tiene que haber historia clínica, que cumpla con estos criterios, sí, pero el cumplimiento de estos criterios los tiene que justamente evaluar un profesional. Estos profesionales también tienen que llevar a cabo pruebas psicométricas que me permitan realmente poder establecer ese diagnóstico, descartar las comorbilidades. A lo mejor estos síntomas que ahorita estamos viendo los estamos confundiendo con TDAH o con un trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, el profesional nos tiene que descartar la comorbilidad, la evaluación psiquiátrica. O sea, tiene sí o sí que tener una evaluación psiquiátrica. Tiene que ir de la mano el diagnóstico de psicología con el psiquiátrico. ¿Para qué? Para ir al paso 2, tener un tratamiento individual, un tratamiento ahora sí farmacológico. ¿Por qué? Porque es psiquiátrico, ¿no? Tiene que tener un tratamiento psicoterapéutico especializado,
tiene que tener un tratamiento psicosocial. Cuando hablo de un tratamiento psicosocial, estoy hablando de actividades, actividades como cuáles, como el deporte, como la cultura, como el arte, actividades que hay estudios que hablan que son parte fundamental para el tratamiento y rehabilitación de estos trastornos de la conducta. Entonces, dense cuenta ustedes, es algo muy integral, multidisciplinario. Tres, tiene que haber intervenciones familiares. Usted imagínese que le diagnostican esto a su hijo o a su hija y que usted previamente ha vivido con todos los síntomas que les acabo de comentar. Ya no saben ni qué hacer. Pero entonces les dan el diagnóstico. Es un nuevo camino por hacer. ¿Por qué? Porque ustedes vivieron en la sombra de la enfermedad sin saber qué hacer. Ahora ya no, ahora ya saben qué tiene. Y ahora nosotros familiares tenemos que psicoeducarnos, saber qué decir y qué no. Estos trastornos podemos hablar que son o que hacen que las personas, niñas, niños y adolescentes tengan discapacidad psicosocial. ¿Por qué discapacidad psicosocial? Porque no pueden tener un funcionamiento normal como cualquier persona. Por ende, yo familiar tengo que ir con un profesional a que me diga qué hacer y qué no hacer con ellos y ellas. Es importantísimo también que nosotros familiares no solamente sepamos qué hacer y qué no hacer, curemos las heridas que nos han hecho también ellos sin querer, pero que también nos duele y que le han hecho otras personas y que sí, tal vez esas conductas los han llevado a tener conflictos con la ley. Por ende, cuando hay ya un diagnóstico y tratamiento y se puede realizar de esta manera, familiares es elemental, necesario y obligatorio, intervención psicológica y si hay la necesidad psiquiátrica. Y por último, una atención psicosocial a la comunidad. Como yo les mencionaba, estos webinars, la idea no solamente es de promocionar la salud mental, es que nosotros les demos herramientas a ustedes para que puedan ser agentes de cambio. ¿Agentes de cambio en dónde? En todas las áreas sociales en las que se encuentran. Poder salir en mi comunidad, en mi barrio, en mi colonia, y poder platicar de lo que es la salud mental y de que mi hijo o mi hija tiene cierta afección y que ésta no tiene que ser mal vista, no tiene que ser un prejuicio, no tiene que ser un estigma, que los trastornos de la salud mental son comunes. Para eso es la atención psicosocial a la comunidad. Para también yo decirle a mi familia extensa, a los primos, a los demás, explicarles, darles contexto. Este triángulo de cuatro puntos, es básico para poder atender no solamente estos dos trastornos de la salud mental, cualquier trastorno. Ahora bien, prácticamente pues ya para concluir esta sesión, pues a mí me gustaría que nosotros como responsables de cuidados y crianza, como agentes de cambio, como promotores de la salud, tengamos siempre en cuenta, 7, a la hora de promover la salud mental en infancias y adolescentes. 1, el autoconocimiento literal propio de uno. Yo, ¿cómo voy a decirle a mi hija, a mi hijo, que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, que se atiendan, que se ven mal emocionalmente, etcétera, si ni siquiera yo mismo sé si me siento igual o peor que ella o que él? ¿Con qué fortalezas, con qué debilidades realmente cuento? ¿Con qué herramientas emocionales, conductuales, cognitivas tengo en mi baraja para poder contribuir al desarrollo, al óptimo desarrollo
de mi niño o niño. Es por un lado. Después el apoyo familiar. Ustedes ya lo vieron al principio, ¿no? La interacción entre ambientes va a prácticamente ayudarme a mí a forjar personalidad, temperamento, carácter, va a permitir ser un factor protector o de riesgo. Es una pregunta que ahí les dejo, porque el apoyo familiar a veces en vez de ser protector se vuelve de riesgo. Detección temprana, sigo repitiendo, estos temas los tenemos que conocer, no solamente como una obligación, no solamente como, pues no me queda de otra, no. La salud mental, signos y síntomas de trastornos, llámese como se llame, los tenemos que tener bien identificados, porque no solamente la parte física, porque eso sí, la detección temprana, hay mucha sensibilización, mucha educación respecto a enfermedades físicas, ¿no? Pero ya vimos que salud conlleva no solamente un bienestar físico, ¿eh? Pues conlleva también un beneficio, un bienestar, perdón, mental. Ojo. Después está la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Vaya, aquí no tengo que ser más claro o específico. Tenemos que enseñar por qué está mal. El acceso a servicios de salud mental, repito, la salud mental es un derecho humano, está ya visto así por nuestro mismo Estado, el Estado mexicano. Se debe de respetar, dignificar, más no seguir prejuiciando a las personas, señalándolas. Debemos dejar a un lado estos estereotipos de el que va al psiquiatra está loquísimo, el que va al psicólogo, bueno, ni se diga. La salud mental, ya vimos, es parte de nuestro bienestar total. Los hábitos de sueño, inculquemos hábitos, inculquemos rutinas que permitan que las niñas y niños puedan tener de mínimo 8 horas. Quitar celulares, quitar tablets, quitar televisiones media hora antes, los hábitos de sueño y por supuesto de alimentación. A veces no tenemos, y eso es parte de la garantía y el acceso de los derechos humanos de los que tanto habla la definición. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el acceso para tener una buena alimentación. Cuando hablo de buena, hablo de nutritiva, no buena en cantidad, sino en calidad. Y para ello nosotros también tenemos que educarnos. Orientación alimentaria, servicios de salud mental en infancias, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, atención como tal especializada en salud mental y en infancias, pues bueno, la van a encontrar ustedes en el DIF de la Ciudad de México. Los invitaría a seguir nuestras redes sociales. Cuando tengan alguna duda, pregunta, solicitud de atención, les dejo mis datos. Si no, desde la misma página aquí del DIF de la Ciudad de México pueden mandar un mensaje y nosotros los vamos a atender. Entonces, pues yo no me queda más que despedirme. De verdad, espero se hayan llevado herramientas que les sirvan para poder replicar e identificar y recordarles que no hay salud mental sin justicia social. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero vernos pronto, espero verlas y verlos pronto. Y pues nada, hasta luego.